está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia en pos de una relación cada vez más armónica consigo mismas, la sociedad y el mundo que nos rodea. Este trabajo se realiza en la vida diaria con herramientas tales como la meditación, la reflexión y el estudio de enseñanzas que forman parte de la tradición espiritual de la humanidad, buscando valores que ayuden a expandir la capacidad de amar. Darles la bienvenida y muy buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, espero que este espacio sea con contenido, con mucho sentido, con ese sentido que nos da la esperanza de que mañana sea un poquito mejor. Y no me presenté primero porque para entrar en este tema de fluyendo en la naturaleza humana, les tengo que decir más o menos desde qué perspectiva veo este tema, desde qué óptica, mi visión de la vida. Y bueno, mi formación básica es la ingeniería industrial. Y comento que es la ingeniería industrial porque es una ingeniería que da una formación y da herramientas para poder gestionar la energía que fluye dentro de una organización, para obtener los máximos resultados con los mínimos esfuerzos. Y entendiéndose por mínimos esfuerzos, el hacer un uso inteligente, un uso intensivo de los recursos disponibles, ya sean materiales, espirituales, humanos, pero sobre todo el humano, que por ahí es el que gestiona el resto, ¿no? Y lo que en CAF le llamamos la economía providencial. Más adelante, ¿no? Y esto me seguía a mí, este bichito interno de seguir investigando qué pasa con los seres humanos, que nos cuesta trabajar tanto en conjunto. A todas las asociaciones humanas, instituciones públicas, educativas, deportivas, en todas, a mí me aparece la palabra conflicto, caos. Y siempre investigando un poquito más a ver de qué se trata, cómo podemos mejorar esta relación. Porque esta falta de relación entre los seres humanos genera un ruido interno muy grande. Genera también dificultades internas. ¿Cuánta gente por problemas laborales termina en psiquiatra, en médico? Porque no sabe gestionar todo esto, ¿no? Seguí investigando con ese espíritu, aparte, hace más de 40 años que pertenezco acá. Y es lo que me sigue dando herramientas y me sigue manteniendo ese espíritu de esperanza, de poder ir un poquito más allá en las relaciones humanas para que fluyamos con más armonía y no desde esta permanente conflicto y dicotomía. Y en esa búsqueda incesante hice una formación de coach ontológico y organizacional, que no me falta en las organizaciones. Me gusta fluir en ese tema. Y ahí me encontré con una herramienta en toda esta búsqueda que realmente alimentó mi esperanza y me permitió profundizar e ir a un nivel más allá en cuanto a la comprensión de todos estos temas. Esta herramienta a mí me resultó muy interesante, ¿no? Porque me hizo ir más allá en qué tres valores fundamentales: la aceptación, la empatía y la validación del otro, para generar relaciones desde otro espacio interior. En este fluir en la naturaleza humana, vamos a partir, porque esta herramienta a mí me resultó tan útil, porque digo, a veces, para comprender lo que sucede hay que ir a los orígenes, ¿no? Hay que ir a ver cómo se va generando esta naturaleza humana, desde dónde venimos, cómo nos hemos ido gestando, para comprender un poquito más la naturaleza humana inserta en esta complejidad en la cual habitamos, ¿no? Y partiendo de esta premisa que la naturaleza humana no es estática ni finita, y se modifica según cambian las condiciones de vida, vamos a ir ingresando en este tema
Porque si vamos un poquito atrás, allá, muy atrás de los tiempos, cuando la conciencia planetaria descendió al planeta para hacer la experiencia humana, este péndulo de la vida comenzó a funcionar. Y sin cesar siguió hasta nuestros tiempos, ¿no? Y en esos ires y venires, en donde la materia se fue haciendo cada vez más compleja, en donde partimos de un átomo, de una célula, mínima unidad biológica, fuimos a paramecio, las células se fueron organizando tisularmente y formaron los órganos, los seres humanos. Y bueno, llegamos hasta este hoy, ¿no? Y el entorno ha ido cambiando, y nosotros también. Y en ese movimiento pendular que no cesa y nos acompaña, en este ciclo incansable hemos ido evolucionando en conjunto, nosotros, el entorno y diversas especies, que aún existimos gracias a esto, ¿no? A la capacidad de adaptación. Y ahora les voy a presentar esta herramienta que a mí me fue tan útil. Hubo un doctor un doctor en psicología, que le preocupaba mucho de qué se trataba una persona psicológicamente, un adulto psicológicamente sano, ¿no? Y cuando vio que existían tantas controversias entre las distintas líneas de pensamiento, dijo, voy a comenzar de cero. Y vamos a comenzar, y comenzó a hacer un estudio, esto fue en 1952, y comenzó a hacer un estudio con sus alumnos. No tenían que consultar a ninguna escuela, a ningún profesional de la psicología. Tenían que conectar con su sentir interno de qué se trataba un adulto psicológicamente sano. Y en un mes tenían que entregar su trabajo. Y después conectó con sus colegas para hacer una clasificación de esto, que era para ellos un adulto psicológicamente sano. Y en esta primera estimación, este doctor, que es el doctor Graves, que da origen al modelo gravesiano, llega, siguiendo con este péndulo, su trabajo es cíclico, y en este trabajo encuentra a seres, a personas, en donde están dispuestas a sacrificarse por el bien común. Acá aparecen nosotros. Estaban dispuestos a trabajar para afuera. Y aquellos capaces de expresarse ante los demás, desde adentro, iban hacia adentro. Y en todo su trabajo, desde el 52 hasta ahora, sigue esta observación cíclica, ¿no? Yo, nosotros, yo, nosotros. Después hizo un estudio sumamente grande, desde el 52 hasta el 86 que falleció, y enfermo, un tiempo antes dejó de trabajar un poco, y siguieron unos colegas y alumnos, Cowan y Bex, en este estudio, en donde le fueron dando a este modelo elementos para hacerlo más simple y más utilizable, porque el doctor Graves era un estudioso y un investigador nato, no salía de esa investigación, tenía un rigor científico importante y una intelectualidad absoluta, y el rigor de su investigación la mantuvo hasta su muerte. Nunca tuvo tiempo de escribir un libro. Quienes después fueron dando a conocer este modelo fueron Beck y Cowan. Bueno, y en ese seguir investigando, fue incorporando, porque en esto del yo y nosotros, de la primera clasificación, solamente trabajó con un 60% de la población estudiada. El 40% restante no encastraba en estos parámetros estudiados hasta ese entonces. Ese 40% entró en la clasificación de Graves décadas después. Entonces, en la medida que estudiaba, cada vez afirmaba más su carácter cíclico de su modelo, y también iba viendo cómo se iba conformando esta naturaleza humana, ¿no? Este adulto psicológicamente sano. Las personas que tenían problemas no estaban en este estudio, ¿no? Se trataba de psicológicamente sanos. Y veía que fue viendo cómo iba emergiendo esta madurez. Bueno, y esto era cíclico.
Y dice que los niveles de personalidad emergen y se desplazan a otro nivel en la medida que se van modificando las condiciones de vida. Si no se cambia la condición de vida, el ser humano no trasciende a otro nivel existencial. Y también observó que la inteligencia no era un factor determinante en la evolución de la persona, sino que influían otras dimensiones de la personalidad, como el dogmatismo, el autoritarismo, la rigidez, la creatividad, la complejidad del crecimiento. Trabajó juntando grupos y presentándole desafíos, y personas de un mismo nivel existencial, que ahora vamos a ver de qué se trata eso, daban respuestas diferentes, tenían diferentes motivaciones para el aprendizaje, para el cambio. Pero acá lo básico es que descubrió que ningún grupo cambiaba sin que hubiera una razón para hacerlo, sin que hubiera una alteración en las condiciones de vida. Y acá entramos en este modelo de Jena. Él establecía que existían determinadas condiciones de vida. Cuando cambiaban esas condiciones de vida, el ser humano necesitaba una capacidad mental y cerebral apropiada para responder a esa nueva condición de vida. Y en la combinación de estos dos elementos, condición de vida y capacidad mental cerebral, aparecía un nuevo sistema biopsíquico social emergente. Pero para eso hay que activar una biología interna para adaptarse a la condición de vida y para generar este sistema BPS. Y en ese BPS, en muchos grupos humanos, solamente le alcanzaba para la sobrevivencia. Porque esta condición de vida activa interiormente en nosotros todo un sistema neuronal, que si nosotros nos vamos a la historia, venimos ¿de qué? De un cerebro reptiliano, un cerebro límbico y un cerebro del neocórtex. Se va habilitando el cerebro para ir adaptándose a las nuevas condiciones de vida. Y en este sistema biopsíquico-social emergente al cual se llega, depende de esta capacidad cerebral y mental que se desarrolla en cada uno, porque requiere una energía extra. Somos una organización y tenemos que ver cómo fluye esa energía en nuestro interior, ¿no? Y en función de esto, el doctor Gray primero surgió como una tipología humana, después fue avanzando y tiene una utilidad dentro de los distintos grupos sociales de gran importancia, ¿no? Y él determinó, fue agrupando en estos BPS diferentes sistemas que tenían características muy determinadas. Y hizo una clasificación, hizo un cuadro, que ahora vamos al cuadro, y en donde cada uno de esos sistemas biopsicosocial emergente tienen características y tienen que ver con esto. Voy a ir primero a este cuadro, que este cuadro nos da una macrovisión de la situación. Él determinó, por ejemplo, él durante muchos años partió del rojo para arriba. Estos dos los descubrió con el 40% restante que después los estudió. Y él dijo, hace 100.000 años aproximadamente, surgió un BPS, un nivel biopsíquico social emergente, que tenía que ver con la activación del primer chakra. Porque los chakras, ¿qué son? Y los chakras son estos vórtices que nos conectan con la energía cósmica. Por ahí entra energía. Y la energía que entra no es inocente, tiene conciencia. Y esa energía, hace 100.000 años atrás, alcanzó para el instinto de supervivencia. Y por eso partimos del yo. Aunque no se tenía conciencia del yo. Pero sí se vibraba en el yo, porque era la energía que el chakra me daba para la sobrevivencia, para lo instintivo. Ni siquiera se tenía conciencia de que se pertenecía a un grupo social. No se tenía conciencia de la familia, de la ascendencia, de la descendencia. Después aparece el segundo BPS, activando el segundo chakra, hace aproximadamente 40.000 años atrás. Acá los seres individuales se dan cuenta que no pueden con el peligro, no pueden con la alimentación, y necesitan unirse en grupos para poder enfrentarse a esos desafíos de la vida.
Y acá aparece el nivel tribal y animista. Los colores de estos niveles existenciales se lo dan Cowan y Bex, los discípulos de Graves, y cada uno de los colores tiene que ver también con la conceptualización que ellos le dan a estos niveles que van emergiendo, ¿no? El beige tiene que ver con la soledad de las praderas, el rojo tiene que ver con la sangre, tiene que ver con lo instintivo, porque acá el ser tribal, es animista, comienza a creer en los espíritus, porque los espíritus son los que los protegen y son los que animan su existencia. Pero ya cansado de lo tribal, el hombre necesita buscar su propia identidad y se sale de la tribu, hace 10.000 años aproximadamente, y aparece este BPS con egocentrismo, impulsivo, anclado solamente en su yo, descubriéndose. Después se da cuenta que con esto no le encuentra sentido a la vida y necesita darle un sentido superior. Y aparecen las jerarquías hace 5.000 años aproximadamente, en donde las jerarquías le dan un sentido existencial superior a la vida. Ahí aparece todo lo que es organizado, lo militar, lo religioso, que ordena el caos. Y ahí se da cuenta que también no, eso tampoco le da felicidad, toda esa vida, y entra en otro mundo materialista. Y así va alternando hasta llegar al turquesa. Ahora volvamos hacia atrás. Aparece acá más o menos para ver en el orden histórico cómo van apareciendo, cómo se van activando los chakras que nos traen información y conciencia, que tiene que ver también con la ley de complejidad creciente de Taylor de Chardin, que él decía que el ser humano va a una complejidad creciente, pero para que haya evolución, el caos tiene que ser organizado. Y a su vez que hay un movimiento de complejidad creciente, hay un proceso de interiorización, porque hay más conciencia en el interior junto con la complejidad. Totalmente de acuerdo con esta teoría y este modelo de Graves. Y este modelo de Graves dicen que no es un modelo, que es un metamodelo, porque da herramientas y sustenta a otros niveles para ayudarlos a comprender esta complejidad humana. Porque esta complejidad humana que tenemos es lo que existe, y más en este siglo XXI, donde interactuamos a través de la globalización en tantos sistemas diferentes, ¿no? Y tenemos que ser operativos en esta complejidad. Y todo esto nos da herramientas para poder ser operativos en esta complejidad, ¿no? Fíjense que en el nivel beige, que es el desarrollo del chakra base, el intuitivo, el de la supervivencia que antes lo había mencionado, está actualmente, estos dos que les dije que los incorporó décadas después, los incorporó cuando visitó cárceles y grupos sociales de gran pobreza. Entonces vio que vibraban en este nivel existencial y los incorporó. Y después tuvo la posibilidad de conectarse con estos grupos que existían. Estos grupos, el beige y también el púrpura, se encuentran en zonas de Indonesia, de las Filipinas. Estas tribus muy primitivas en donde los gobiernos los aíslan y los hacen vivir su propia experiencia, pero tienen una habilitación neuronal muy a ese beige, a ese chakra base. Después el segundo tiene un 10% de existencia en la población con un 1% de la población. Con el rojo pasamos a un 15% de la población con un 20% de poder socialmente. Es decir, cuánto se ve en la sociedad este nivel existencial. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Después, el azul tiene un 40% con un 30% de poder, el naranja un 30% con un 50% va aumentando, el verde un 10% va aflorando el verde con un 15% de poder. Ahí se termina el primer bucle y entramos en el segundo. Un 1% de la población con un 5% de poder y el turquesa aún no se conoce. Entonces, acá cómo vamos fluyendo en esta naturaleza humana, ¿no? Cómo nos vamos desplazando a través de esta dinámica que le llamaron espiral.
Porque cada uno en este nivel existencial que tenemos, somos una mezcla de todos estos niveles existenciales y tenemos que ver que nuestro genoma humano se ha ido conformando a través de estos niveles existenciales por los cuales ha ido fluyendo en la existencia. Nuestro genoma no es humano. Y en una de esas, en esos, a ver, vamos acá, no acá. En esa condición de vida, al grupo que pertenecía, si la capacidad mental cerebral que tuvo que desarrollar para adaptarse a esa vida fue con violencia, fue en condiciones adversas, y eso queda entrampado en el genoma humano. Si fue con armonía, eso fluye. Eso influye en la proporción que nosotros tenemos en nuestro interior de todos estos niveles existenciales. Conocemos seres egocéntricos, impulsivos, otros más tribales. Cotidianamente estamos interactuando con estos niveles, ¿no? Y cuando llega al verde, ve que esto se vuelve a repetir, los niveles existenciales. El amarillo tiene las mismas características que el beige, pero desde otra comprensión diferente. Voy a bajar un poquito acá. Fíjense las características de los diferentes niveles. Según o sea, tienen diferentes formas de motivarse, tienen emociones básicas, características, cada uno de estos niveles, que tienen que ver de cómo se conformaron en la condición de vida para acceder a ese nivel, a ese BPS, ¿no? Tienen una forma de aprender distinta, tienen un modo de pensar. Si analizamos la parte de motivación, el beige le interesa solamente la supervivencia, al violeta la seguridad, al rojo la recompensa, al azul el orden y el significado. El naranja es competitivo, le interesa, es materialista, competitivo, y bueno, así se mueve en su medio. El verde la afiliación. Entonces, llegamos a la supervivencia con el amarillo, desde el yo, pero ya acá no ve al yo solamente como lo veía el beige. Acá la supervivencia está incorporado en el Gaia, en el universo. La sobrevivencia es entre todos, no es el solo. Y se vuelven a repetir. El amarillo es el que más o menos se puede observar que está apareciendo ese nivel existencial, porque el planeta lo está pidiendo a gritos. Ha cambiado el nivel existencial, el planeta está en peligro y ya está apareciendo ese nivel que se va adaptando a esa nueva condición. Y fíjense las emociones básicas de cada uno. Desde dónde a veces nos viene la culpa, desde dónde nos viene el miedo, desde dónde nos viene la relajación. A veces la inconsciencia de no saber a qué pertenecemos. Desde dónde nos viene la compulsión, la depresión. Y por eso cada uno aprende a través de distintos sistemas. Y desde ahí surgen nuestras formas de pensar diferentes. Volviendo acá, a esta tabla, este modelo nos va enseñando, nos va dando herramientas para manejarnos y para fluir en esta complejidad humana, ¿no? Cuando llega el primer bucle dice, los niveles encontrados son de subsistencia. A partir de ahí, el bucle está basado en el existir, en el ser. Ya pasamos a una dimensión humana muchísimo más profunda, en donde ya tenemos una conciencia y tenemos incorporado, ya tenemos habilitado el chakra del séptimo que tenemos acá. Pero siempre en esta habilitación se requiere mucha energía para pasar al próximo nivel biopsíquico posterior, ¿no? Y por eso yo veía en todas las organizaciones en donde se dan empleados contra jefes, jefes contra empleados, directores contra maestras, maestras contra directores, y siempre la contraposición de opiniones, ¿no? Y hasta acá, hasta el verde, existe la dicotomía, el enfrentamiento.
Del amarillo en más aparece la unión. Ya no vemos los niveles existenciales separados, los integramos y ni siquiera nos damos cuenta que esa división existe. Por ejemplo, un ejemplo de todo esto, esta dinámica la utilizó el doctor Beck en Sudáfrica con el doctor Mandela, que ayudó a traspasar del apartheid a la democracia, y también se transformó en coach del Springboks, esos famosos jugadores de fútbol americano que ganaron, que está reflejado en la película Invictus, y que gracias a esta intervención, el doctor Beck hizo 63 viajes a Sudáfrica para hacer todo este trabajo. Y logró que por primera vez trabajaran blancos y negros juntos y lograran el éxito en un partido. Fue un hito muy importante en la aplicación de esta herramienta, y ahí fue cuando incorporan color, porque eran blancos contra negros, y Beck y Cowan deciden incorporar color para que les haga sentido el uso de esta herramienta en esa sociedad que estaba tan dividida, ¿no? Y también acá, por eso la dinámica espiral, esta se refleja con este dibujo, la caracterizan ellos, porque cada uno de los niveles existenciales que va apareciendo contiene al anterior. Por eso dice que cada nivel existencial tiene características holográficas. Eso significa, el holón es parte del todo y el todo está incorporado en nosotros. Y cada uno de los niveles que va apareciendo va conteniendo a los anteriores, no desaparece. Pero lo va conteniendo. Siempre es importantísimo esto. Condición de vida, condición cerebral, cómo se adaptó y cómo surge. Porque ese es un paso trascendental muy grande. Llegar a alcanzar ese próximo nivel BPS, ¿no? Biopsíquico social. Se las representan con esto, con los colores. El último que va apareciendo es el turquesa. Y el amarillo sigue arrastrando, ¿no? Y también parece un poco arrogante esta dinámica, pero dice, la dinámica espiral asume este desafío. Porque caracteriza a los seres humanos también con 3 determinados valores que los caracterizan. Y bueno, uno dice, 8.000 millones de habitantes que respondan a esto, por eso dice la dinámica espiral, asumimos el desafío, porque nos ha dado resultado y la experiencia nos ha devuelto que sí. Y acá aparecen, acá me tapo un poquito, y acá aparece, dice que los seres humanos tenemos 3 tipos de valores, representados por un iceberg. El iceberg flota un 10%. Por un lado están los valores superficiales. No sé, yo acá no lo veo porque me lo tapa un cartelito, pero bueno. Los valores de lo que se ve del iceberg, que es un 10, entre un 9 y un 11%, son los valores superficiales. Son los valores con los cuales nos movemos en el diario vivir. De la moda, los rituales que hacemos, las reglas que tenemos para movernos, las elecciones de oficio que hacemos, las carreras, las tradiciones, los rituales. Y bueno, cambiar. Acá los valores superficiales es muy simple. Acá tenemos la reglita del 21 días hacemos lo mismo y cambiamos el hábito. No sé si la conocen, ¿no? Hacen falta 21 días para cambiar un hábito. Después nos sumergimos al iceberg y acá vamos a los valores ocultos que caracterizan a los seres humanos. Por un lado, los valores enmascarados. Y los valores enmascarados son esos valores son los valores superficiales que profeso a sabiendas se omiten por características de manipulación, de maquiavelismo, de protección. ¿Cuántas personas no dicen lo que sienten por miedo a la condena social? ¿Cuántos pueblos invadidos decían que sí a los invasores, que pensaban lo mismo que ellos, que tenían su misma religión, habían adoptado sus rituales para no morir? Y después están los otros valores, los valores implícitos. Y los valores implícitos son esos que están en la familia, están en la sociedad. Uno entra a una empresa o a una institución y dice, esto no se toca, esto es así.
y se siguen por intuición, porque están instaurados, porque hasta incluso se absorben cuando uno entra a un lugar. Y estos son los valores que más problema traen en la conexión y en la interrelación humana, ¿no? Y después están los valores profundos. Y esto, en los valores profundos, subyacen estos 7, porque el octavo todavía no aparece. Desde aquí operan estos 7 niveles existenciales de la dinámica espiral. Y son los que comandan los valores de superficie, los valores ocultos. Porque los valores ocultos, los valores superficiales tienen que ver con el comportamiento. Los valores ocultos tienen que ver con las creencias. Y los valores profundos tienen que ver con la forma de pensar. Ahí subyace la visión que tenemos de la vida. Desde dónde miramos la realidad, desde dónde miramos la existencia. Y generalmente el ser humano, los seres humanos, no sabemos qué anima nuestras decisiones. No sabemos qué pasa. ¿Por qué actuamos como actuamos? Y así como nuestro genoma nos ha dado esta composición porcentual, por hacerlo un poco más explicable, de estos diferentes niveles biopsíquicos sociales que se albergan en el interior de nuestro ser, el otro tiene también los suyos, conformados de esa manera. Por eso acá la empatía va tomando otra dimensión diferente. Y el otro le pasa lo mismo que a mí. Está movido por estos sistemas y ni siquiera sabe por qué sistemas lo mueven para relacionarse con la vida, ¿no? Por ejemplo, una de las utilidades. Bueno, y otra cosa interesante de todo esto. Fíjense que los valores ocultos y los valores profundos son los que mueven al resto. Son los que mueven al iceberg. Y es lo que hizo hundir al Titanic, esa parte hundida. Y es la que nos trae a nosotros estos conflictos. A mí el tema de las organizaciones y grupos humanos todavía me da la esperanza que fluyan con más armonía para que no nos hundamos. Por ejemplo, un ejemplo para entrar un poquito más, para ver un poco más cómo se maneja esto y la utilidad que tiene en el medio. Por ejemplo, el tema de las cárceles. Las cárceles están ideadas por personas del nivel existencial azul, pero las personas que están en las cárceles no responden a ese nivel, responden al nivel anterior, hay mucho de rojo. Y son personas que la recompensa no les interesa, el orden no les interesa, porque no tienen hasta incluso neurotransmisores para poder comprender todo eso. Entonces les están dando les quieren dar una enseñanza para insertarse socialmente, y está el paradigma, el preso sale peor que como entró, porque no le están dando la motivación que ellos necesitan, ellos no comprenden. El rojo vive el ahora, ya. El enseguida no existe, es impulsivo, no mide, no tiene relación entre lo que hace y lo que va a pasar enseguida. Entonces es un sistema que no armoniza, no permite pasar a un nivel bioexistencial más armónico. Por eso, en esta motivación dice lo que puede, o muchos presos, ¿con qué conectan? Con la religión. Porque a través de la religión les permite pasar de un yo a un nosotros, a un nivel azul, pero desde la religión. No desde las recompensas, si te portas bien salís, si te portas bien tal cosa. Porque eso, en su sistema biopsíquico-social, no lo tienen incorporado. Todo este sistema también, si vamos, se da en la ontogénesis, en la formación del feto tenemos también todos estos niveles incorporados. Partimos de un base, de la sobrevivencia, y vamos avanzando. También se da en la evolución humana, desde que nacemos hasta que tratamos de alcanzar ser un adulto psicológicamente sano. El doctor Greif, no sé si les dije recién, también llegó a la conclusión de que la madurez de un adulto no es un estado, es un proceso en continua evolución.
Permanentemente estamos, porque está la condición de vida, la condición cerebral, actúa, pasamos al siguiente BPS, pero en el siguiente BPS aparecen nuevas condiciones que nos alteran y que cambian nuestras condiciones de vida. Por eso, a un adolescente, cuando los papás decimos, yo te dije que hicieras tal cosa, y están en un BPS diferente, y queremos que pasen de un rojo impulsivo, egocéntrico, no sé, a un verde, a uno mayor. Y ahí comienza el conflicto, ¿no? Y así pasa, imagínense, el otro día estaba hablando con unas niñas que actúan mucho en el verde, ¿no? Que son las Millions. Y hablaban de cómo se comportaban con la sociedad, con el trabajo. Decían, y nosotros fluimos en la energía que sentimos. Estamos con los planetas, con los ciclos femeninos. Y si nuestro ciclo no está en alza, no trabajamos ese día, nos dedicamos a nosotros. Imagínense un jefe que vibra en el azul, que es todo orden, compromiso, reglas, y que vaya una persona, un empleado, y le diga, hoy no vengo porque tengo que fluir con mis planetas. Yo me lo imaginaba y digo, caos total. Al día siguiente tiene el despido, ¿no? Y por eso esta dinámica nos da la posibilidad de movernos operativamente en este ciclo, ¿no? Porque cuántas empresas se están perdiendo la capacidad de los nuevos chicos que van surgiendo, porque no se dan cuenta que tienen otro modo de operar. No tienen el modo de operar que a nosotros nos trajo hasta acá y no fue válido. Entonces, estas son las aplicaciones en el diario vivir que vamos teniendo. Entonces, esta herramienta no es una tipología, es una herramienta que permite generar mejores resultados con menor esfuerzo, que es de lo cual yo partí. ¿Cómo obtenemos mayores resultados? Con menor esfuerzo, creando valor y administrando algo tan importante que es la energía, porque toda la vida es energía, ¿no? Permite ir de lo invisible a lo visible, porque hasta incluso esta herramienta nos permite gestionar el cambio. Porque si vamos, y esto acompaña también a una herramienta muy poderosa nuestra, que es el método INCAF, la meditación, y todos los ejercicios ascéticos que tenemos, esta herramienta también le da valor a eso, porque nos permite en muchas oportunidades ver de dónde partimos, ir a esos valores ocultos, a esos valores profundos, que es lo que nos da la visión. Por eso a veces cambiamos y decimos, me va mal, no armonizo con esto, y hago cambios, pero sigo en lo mismo, me siguen pasando las mismas cosas, porque la visión de mi existencia sigue siendo la misma, porque no cambio los valores profundos, no cambio la visión. Por supuesto que entre el cambio de los diferentes valores requieren energías diferentes. La de los valores profundos requieren energías profundas. Por eso un método, una sustentabilidad, una sistematización del trabajo y nos permite ir acumulando esa energía interna para poder dar estos pasos trascendentes, ¿no? Venimos hablando de los saltos cuánticos y bueno, el salto cuántico necesita mucha energía. Es un principio organizativo que tiene que ver con la manera de cómo cooperamos, de cómo colaboramos y cómo entramos en conflicto con valores procedentes de diferentes BPS distintos a los nuestros. Porque también toda esta comitiva de la dinámica espiral dijo, acá no es un problema de blancos contra negros, de personas que piensan de una manera política contra personas que piensan de otra manera política. De estas grietas que estamos viviendo actualmente. No, acá el conflicto surge por las diferentes visiones de vida que tenemos, de realidad. Por eso hay que ir muy a lo profundo. Y también nosotros en este nivel existencial podemos acceder a los anteriores. Personas que están en situaciones de catástrofes, en situaciones de peligro, y van al beige, activan el botón del beige para poder defenderse. En situaciones de caos, y acudimos al azul, que es el del orden, el que le da sentido, el que se maneja por reglas. Y el caos necesita reglas para encauzarse. Entonces, fíjense que cuando nos vamos moviendo en esta diversidad y vamos sabiendo utilizar lo que cada nivel
biopsíquico-social trae, vamos siendo operativos. Y esta fricción que se va generando en los grupos humanos u organizaciones va bajando un nivel. Porque también cada uno, nuestra conformación, es también como entramos en conflicto con dos BPS diferentes. Si realmente los desechamos, no los escuchamos, o los traemos a nuestra vida en forma operativa. Es una forma también acerca de la complejidad de la existencia humana. Y es un marco para rastrear esto que yo les decía, las distintas visiones del mundo. Es un medio que establece orden y previsión en el aparente caos que se haya sumergido el mundo. Porque si nosotros vemos todo lo que sucede, y evidentemente la polarización está marcada, la presencia de un amarillo, por ejemplo, que trabaja desde la unión, porque si vemos en el mundo que hacen falta, y no hacen falta decisiones ni resultados que sean desde lo personal, que es lo que vemos, porque todas las decisiones y las opiniones que se dan y la inteligencia que se aplica es desde lo personal. No son decisiones que favorezcan a todos, son decisiones que favorecen a unos. Entonces, movernos en esta complejidad de manera diferente nos va dando herramientas también para aportar a los desafíos y al conflicto que hoy tenemos en la humanidad. Este modelo contribuye a que dispongamos de nuevas explicaciones del pasado, porque vamos sabiendo de dónde venimos y cómo nos vamos conformando. Vamos teniendo una mejor comprensión del presente y vamos accediendo a nuevas visiones del futuro, más armónicas. Y vamos permitiendo que esta energía vaya fluyendo con menor armonía. Y bueno, los invito a seguir investigando, a seguir profundizando esta empatía, esta aceptación, esta validación y abrazar la complejidad humana con toda su diversidad. Y la activemos para que se produzca un efecto mariposa, para que en el mundo tengamos estos valores más profundos, con una mayor comprensión de nuestra naturaleza, para que aceptemos también la naturaleza que nos rodea. Bueno, que decía, ¿qué será lo que en ocasiones nos hace ver más compleja la naturaleza humana que la naturaleza misma, obrando en lo vivo y en lo muerto con claridad absoluta, ¿no? Y justamente eso es la energía que nosotros le ponemos a fluir en esta complejidad humana, ¿no? Lo que lo hace más difícil, la aceptación de la diversidad, la energía que ponemos para que las cosas fluyan en armonía. Y todo esto es lo que hace la complejidad difícil y no la hace operativa, y que fluyamos con tranquilidad en todo esto. Y como vimos dentro de todos estos valores, ¿no? Superficiales, ocultos y profundos, necesitamos energía. Esta energía surge de nuestro interior. Nosotros en CAF tenemos un método, una meditación, una observación. La observación es un elemento muy potente que nos va dando información a lo que vamos observando, que también la observación la tenemos en la meditación afectiva nosotros, cuadro imaginativo. La observación nos va pasando información y nos hace cambiar la realidad de todo esto, ¿no? Nos va introduciendo en la naturaleza humana, nos va conectando con el ser, nos va acercando a ese rulo amarillo dentro de la complejidad, ¿no? La meditación, el análisis retrospectivo, porque va yendo a los orígenes, porque el análisis retrospectivo también nos conecta con eso que subyace en nuestro subconsciente, que lo que subyace en nuestro subconsciente son estas visiones que tenemos de la vida y que no conocemos, que no sabemos que operan en nosotros, que las activamos y las vamos comprendiendo, ¿no? Y se van desactivando
o nos va dando energías para comprenderlas desde otra visión existencial. El turquesa todavía no aparece, incluso es un chakra que no lo pone en el cuerpo, sino que lo podría, está fuera del cuerpo. Ahí. El amarillo, y se está activando, ya vienen chicos en esta, que vienen ya activados desde el amarillo. Y eso se va activando con trabajo interior, se va activando con esto que veníamos diciendo recién, ¿no? Pero hay cosas que yo por ahí escucho a los jóvenes con toda la información que traen, ¿no? Con eso de que tienen un sistema neuronal mucho más habilitado, y cuesta comprenderlos, ¿no? Porque uno ya está vibrando en el anterior. Y acceder a esos sistemas cuesta entenderlos. Yo los llevo a la meditación, los llevo a la observación, converso con ellos, trato de involucrarme, y voy a lo mismo, meditación hacia el ser, comprensión de todo esto, porque todavía nosotros no tenemos despierto ese chakra que nos trae la información y nos trae esa energía necesaria para acceder a este sistema. Y si acá podríamos relacionar cada nuevo sistema emergente como un nuevo estado de conciencia, y sí, claro que sí. Todos estos sistemas emergentes son sistemas que los vemos en los diferentes... la antroposofía también los tiene en cuenta. Nosotros los trabajamos teniendo en cuenta los diferentes estados de conciencia, cómo accedo al nivel próximo de conciencia para comprender, cómo voy expandiendo para ir incorporando más realidad en mi vida. Pero también necesito comprenderme, porque por ejemplo en este sistema a veces uno piensa que cambia la forma de ver este sistema. Hay personas que son fundamentalistas, que pertenecen a un determinado nivel, comentaban ahí el caso de un líder comunista, sumamente fundamentalista, que de repente vio algo y lo indujo a creer en Dios. Y se hizo religioso. Ante la apariencia de los demás, él había cambiado un montón. Pero seguía en su fondo, no salía de ese nivel biopsíquico-social al cual pertenecía, porque seguía viendo la vida desde el mismo dogmatismo y con la misma rigidez que la veía antes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sí, nosotros vivimos repitiendo situaciones que nos hacen mal, que no nos dejan conseguir nuestros objetivos, que no nos dejan conseguir nuestras metas, y cambiamos. Y vemos y decimos, y vemos, si estamos he hecho cambios, y sin embargo me sigue pasando lo mismo. Pero no cambia la visión de su vida, no cambia los anteojos con el cual ve la realidad. Entonces, por eso es importante acceder a estos valores profundos cuando uno realmente necesita conectarse con la vida y obtener resultados distintos en la vida, ¿no? Y acá está. La condición de vida es individual, es social y es planetaria. Y la adaptación a esa condición de vida se da también en conjunto, porque nosotros pertenecemos a una sociedad y pertenecemos a un planeta. Entonces, todo eso ayuda. Fíjense lo que ha pasado ahora con la pandemia. La pandemia nos ha generado una condición de vida totalmente diferente. ¿Y cómo nosotros accedimos a ese cambio de vida? ¿Cómo activamos nuestro sistema biopsíquico social para adaptarnos a ese BPS nuevo? Y muchas personas perecieron en todo esto, porque todo esto no es inocente. Hay otras teorías que dicen que están entrando bocanadas de energía de conciencia al planeta. Y esa energía, si no la podemos gestionar en nuestro interior,
Y aparecen conflictos de salud. ¿Cuánta gente murió de muerte súbita, de COVID, de ataques al corazón, de ACV? Y todo esto tiene que ver con la falta de adaptación, como decíamos, a la condición de vida y la adaptación nuestra a ese sistema de vida. Hay algunos que les alcanza para sobrevivir y hay otros que ni siquiera sobreviven a esa nueva condición de vida. Y hay otros que la pandemia fue una gran oportunidad de aprendizaje, de vivir. Hicieron historia con la pandemia. Y todo eso tiene que ver con la sociedad en que nos movemos, en la familia que hemos nacido. Y vamos evolucionando conjuntamente, porque al mismo tiempo, todas estas energías que ingresan a nosotros, que van habilitando nuestros chakras, que entran a la conciencia planetaria, también entran al planeta. Fíjense, los perros, la conexión con los animales, con los perros, yo digo, los perros son más inteligentes que antes. Les falta hablar, como especie van evolucionando. Entonces, vamos evolucionando en conjunto. Y esta complejidad en la cual nos vamos moviendo, también nos va dando más herramientas a la hora de tomar decisiones. Más herramientas para ir navegando en esta complejidad. Para poder ir teniendo más herramientas. Porque si nosotros trabajamos con alguien, esta dinámica también a mí me hizo salir de un paradigma. Vieron que dicen, a cada uno hay que darle lo que... No, de este paradigma le dicen, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Y yo decía, pero bueno, pero hay cosas que a los otros no les gustan y a mí no me molestan, ¿qué pasa? Y esta dinámica me pone en otro lugar. Dar a cada uno lo que cada uno necesita. Porque si yo estoy realizando un trabajo en equipo y tengo una persona que se mueve mucho en el azul, en donde tiene, que necesita reglas, que necesita orden, no le puedo dar cualquier tipo de función. Tiene que tener una función específica para eso, porque ahí es donde surge tanto problema laboral, porque se encuentran trabajando en lugares que no son para ellos, en lugares donde a uno no le hace sentido estar ocupando ese lugar. ¿Qué es lo que pasa también cuando nos movemos dentro de CAF, en grupos en donde es difícil conciliar las diferentes características que están en un grupo? ¿Cómo hacemos para abordar esa relación sin generar conflicto? Entonces, ver desde dónde surge esa naturaleza en el otro y me va ayudando, porque no le voy a hacer las cosas que no le gustan. No le voy a dar trabajos que no van a poder acceder. O si yo tengo una persona dentro de un equipo en donde no el orden y la organización no les hace sentido, y no lo puedo poner a programar y a gestionar el proyecto. Porque el orden y las reglas no le hacen sentido, no tiene secuencia, no tiene poder para gestionarse en este nivel de existencia. Porque esta dinámica tiene una cantidad de herramientas, yo les he dado una idea general, impresionante, en esta tipología humana, porque en cada nivel existencial nos da una forma de motivación, una forma de ver el aprendizaje, una forma de ver el liderazgo, una forma de ver la salud, una forma de ver la sanación. Y vamos aprendiendo a fluir en esa complejidad, porque a veces necesitamos de esa complejidad para resolver problemas. A veces los grupos humanos se traban en problemáticas y no saben cómo salir, porque incluso del amarillo para abajo, todos pensamos que nuestra forma de ver la vida es la única, el otro no existe. La única forma de hacer las cosas es como nosotros las vemos y las hacemos, en vez de incorporarla, en vez de desechar aquel de que ve las cosas a través de la regla, el orden. Los chicos de hoy en día están en contra de los sistemas. Ustedes vieron que uno les menciona el sistema y enseguida se ponen eufóricos, están en contra del sistema, ¿no? Pero el sistema en algunas decisiones hace falta.
la regla, el orden. Entonces ir comprendiendo esta complejidad nos hace operativos. Y esta herramienta, uno ve en cada uno de los sistemas en BPS la cantidad de tipología que hace, las formas de motivaciones, las herramientas que da para motivar, las herramientas que da para ejercer el liderazgo. Hay niveles existenciales que el liderazgo no les interesa, que es el caso típico de personas que las ponen a liderar y antes funcionaban bien y uno dice, funcionan tan bien que las vamos a poner a liderar. Y cuando lideran no son funcionales, no son operativos, porque no tienen ese BPS activado. Entonces hay que darles herramientas para que funcionen o no. Que es lo que pasa también con nuestros hijos. Con nuestros hijos tenemos, van accediendo a la adultez y uno confronta con ellos. Yo te dije, ¿por qué no hiciste esto? Y no, hay que darles estas herramientas para que puedan ir desarrollando su naturaleza humana en forma armónica, ¿no? Y conforme ellos vayan necesitando. Y para llegar a esa simplicidad, primero tenemos que atravesar la complejidad. Porque la simpleza está justamente en eso, en ocupar las herramientas para hacer lo difícil fácil. Pero está instaurada en la sociedad lo difícil, si no, no tendríamos tanto conflicto humano. Porque a veces nos queremos mover en esa simplicidad, pero cuando vamos al escenario de trabajo, aparece el conflicto, no sabemos cómo relacionarnos. No sabemos cómo responder a situaciones de la vida. El no sabernos operar en esa complejidad lo hace complejo. El saber manejarnos y gestionar la complejidad nos lleva a la simplicidad. Por eso CAF nos da todo un método, todo un sistema de aprendizaje ascético y místico para poder movernos en el diario vivir complejo que la vida nos ofrece. Pero para eso hay que transitar todo este camino, hay que aprender, evolucionar. Muy bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer en primer lugar a nuestros expositores por su hermosa conferencia, a todos ustedes por su interés y valiosas preguntas, y muy en particular a quienes se unen a estos encuentros por primera vez. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos